Buenas noches, saludos hermanos, bendiciones de lo alto para todos ustedes. Soy el reverendo Noé Carpio, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel de Paya. Bienvenidos a este tiempo de aprendizaje y enseñanza, donde vamos a hablar sobre la doctrina bautista y los principios bautistas. Un estudio realizado con el propósito de fortalecer y fomentar los principios bautistas en nuestras iglesias locales. Ya que es necesario revalorar nuestra identidad bautista denominacional y entendiendo que ser bautista es tener una fe singular que hemos heredado en el pasar del tiempo. Amados hermanos, la intención desde la antigüedad del pueblo bautista ha sido exponer fielmente la palabra al pueblo y exponer al pueblo a la palabra de Dios. Entonces necesitamos cuidar el justo balance entre avance y consolidación, entendiéndose que el avance es la expansión misionera de nuestra obra bautista, pero también es importante el establecimiento de las bases para la formación de creyentes y congregaciones saludables, bíblicas. Amados, hemos dejado emerger una generación de bautistas que o no saben nada de los principios o notoriamente los viola a propósito. Por eso es necesario conocer que es determinante para la fe bautista, y nosotros comprendemos que es determinante para la fe bautista el centro de nuestra herencia cristiana, es el desarrollo de esas sabias raíces, ramas y frutos de la obra del Dios Trino en la iglesia o en el pueblo de Dios, en ese trabajo que Dios ha hecho en su pueblo. En segundo lugar, tenemos que es determinante para la fe bautista la autoridad de la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios, es un libro revelado, inspirado, autoritativo. La Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Nosotros los bautistas declaramos que nuestro ser, hacer, decir y convivir deben corresponderse con los principios de la palabra de Dios. En tercer lugar, encontramos la persona de Jesús. La persona y obra de Cristo constituyen el centro de la fe cristiana y por ende la fe bautista. Entendiendo pues que Cristo dinamiza la historia, Él es el criterio para interpretar toda la Biblia, Él es el fiel cumplimiento de la profecía, Cristo es el Evangelio, el reino está en sus manos, todo poder y majestad le pertenecen. Somos desafiados nosotros como cristianos a seguirle y a estar comprometidos con cumplir la gran comisión. Por eso es necesario que podamos comprender la diferencia entre doctrina cristiana y principios bautistas, entendiendo que doctrina cristiana es creencias bíblicas de la iglesia cristiana a través de los siglos en cuanto a Dios, el hombre, la iglesia, Jesucristo, la vida futura, etc. Mientras que principios bautistas son los enunciados singulares de nuestra fe, que le diferencian históricamente de otras denominaciones. Podemos saber entonces que doctrina cristiana es el conjunto de verdades bíblicas para la instrucción del creyente. Y entendemos pues que principios bautistas son las creencias desarrolladas por la inducción de verdades bíblicas. En fin, una doctrina es lo que uno cree a la luz de la Biblia y un principio es lo que uno hace a la luz de la doctrina. El significado de la palabra doctrina para nosotros y lo que tiene una instrucción para nosotros es una enseñanza, es el conjunto de verdades fundamentales sobre Dios, la salvación, el pecado y la vida cristiana, y todo esto está revelado en las Escrituras. Por ello es necesario responder a esta interrogante: ¿por qué estudiar doctrina? Bueno, la verdad es por 4 razones. Porque fue una orden de Jesucristo antes de su ascensión. Lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 20. Porque la doctrina unifica. ¿En qué unifica? En el creer, en las convicciones, en el propósito, en el celo que nosotros tenemos en el cuidar nuestra doctrina. Porque ella nos ayuda a no desviarnos de la fe, porque nos hace estar firmes y no movidos a cualquier viento de doctrina. Porque el retener también la doctrina es señal del verdadero nacimiento. Entonces estas 4 verdades están cimentadas en la palabra de Dios y cada uno tiene su base bíblica. Por ello, aunque el tiempo no me ayuda, lo tenemos pendiente por allí. Además debemos responder la siguiente pregunta: ¿por qué muchos cristianos no concuerdan en su doctrina si tienen la misma escritura?
Realmente la respuesta está en las interpretaciones doctrinales de algunos de los textos de las Sagradas Escrituras, que muchas veces son distorsionadas al ser interpretados por las siguientes razones. El ordenar en forma equivocada varias verdades bíblicas es hacer un mal silogismo. Y podemos dar un ejemplo. Por ejemplo, María es la madre de Cristo. Esto es cierto. En segundo, Cristo es Dios. Esto también es cierto. Y la conclusión sería, María es madre de Dios. Eso es falso. Entonces podemos ver que al ordenar de forma equivocada estas verdades, conducen a veces a una doctrina errada. También encontramos la racionalización. Y esto es el tratar de medir con la mente carnal un principio espiritual. Podemos ver el ejemplo de Nicodemo, que se le decía, Jesús le dijo, necesitas nacer de nuevo, y vemos una verdad espiritual allí. Sin embargo, él razonó de manera carnal y dijo, ¿será que debo meterme otra vez al vientre de mi madre? Allí vemos la interpretación carnal. Entonces está cayendo en un error doctrinal la persona que entiende o practica esta manera de apreciar las Sagradas Escrituras. También tenemos la espiritualización, que tiene que ver con que lleva a convertir a las verdades prácticas en fantasías utópicas, imaginarias, idealistas. Entonces encontramos un ejemplo en el caso de Cristo murió en la cruz por nosotros, y ese es el hecho histórico. Y la interpretación espiritual, la muerte de Cristo significa que debemos morir los unos por los otros en entrega de la humanidad. Allí vemos la espiritualización del hecho incorrecto. Esto nos lleva a que la doctrina se diluya, es decir, su fuerza se diluya, y caemos en un error también. También está el caso de las ideas preconcebidas, que son las que hacen girar los textos bíblicos para argumentar posiciones ya elaboradas. Y podemos ver un ejemplo en esta interpretación. En el caso del alcohol no interfiere en la comunión con Dios. Aquí vemos una idea preconcebida. La Biblia dice, Cristo vino para que tomaran vino. Ahí vemos que busca un apoyo escritural. Sin embargo, también buscan que Pablo le mandó a tomar vino a Timoteo y ahí vemos cómo quieren comprobar su posición. Esto nos lleva a comprender claramente que al tener una idea preconcebida, siempre van a forzar las doctrinas y ajustar a los deseos de los prejuicios y deseos humanos. Además, hermanos, se encuentra el mal uso de la hermenéutica. A veces no todos tenemos la misma hermenéutica, no utilizamos las mismas herramientas, y esto trae y cae en el tema del error doctrinal. De manera entonces que tenemos que responder la siguiente pregunta: ¿cómo estudiar la doctrina? Bueno, ahí tengo 5 aspectos claros: con perseverancia, con solicitud, en obediencia, con cuidado y en forma gradual. Cada uno de ellos está fundamentado en las Sagradas Escrituras. Después de haber comprendido el qué, el por qué y el cómo en cuanto al tema de estudiar la doctrina, entonces pasamos a estudiar nuestros principios y distintivos bautistas. Y nosotros podemos comprender que para el pueblo bautista la doctrina no consiste en dogmas, los cuales llegan a ser dictados por una fuente rectora y vigilante de su cumplimiento. La doctrina, amados hermanos, consiste en principios expresados en artículos de fe, con los cuales se busca sintetizar la enseñanza de las Sagradas Escrituras en un asunto dado. El primer principio que nosotros podemos evaluar y tener siempre presente, que es el principio cristológico: Jesucristo es el Señor. Este es el principio magistral, es rector y fundamental de la fe cristiana. Muestra la piedra angular de toda la doctrina bíblica. En torno a este principio giran los demás, es decir, que si este principio es violentado, lo demás no tiene sentido, ya que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es Señor de todo, de nuestras vidas, familia, iglesia, posesiones. Cristo es en todo y en todos. Al entender esta verdad pasamos al siguiente, porque todos estos principios, ellos están entrelazados. Entendemos entonces ahora el principio escriturario, que es la autoridad de la Biblia. La Biblia es nuestra regla de fe y práctica. La historia nos ha llevado a comprender que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, por lo tanto autoritativa para la creencia y la conducta.
Amados, no nos basamos ni en experiencias, ni en sueños, ni en cuentos humanos. La palabra de Dios es suficiente para nosotros. La historia cristiana revela tres bases de autoridad en la eclesiología de varias denominaciones, y entre ellas está la Biblia, la tradición y la conveniencia. Aunque los bautistas en general reconocemos el valor de la tradición y la conveniencia, nos sometemos a las Sagradas Escrituras, a la palabra de nuestro Dios, que hace posible que tengamos una vida en progreso. La Biblia entonces es autoridad que viene de la relación que tenemos en Jesucristo. Podemos entender que la Biblia es la palabra que deriva de la palabra viva. Esto nos hace reconocer que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Seguimos con el principio eclesial, una membresía regenerada, es decir, la asamblea o congregación de creyentes en Cristo regenerados que han nacido de nuevo y que han manifestado su conversión mediante el símbolo del bautismo que enseña en el Nuevo Testamento. Estos tienen una relación dinámica y se marca de amor, de cooperación, con el fin de cumplir con la gran comisión y extender el reino de Dios en la tierra. Es decir, en pocas palabras, no se puede ser miembro de la iglesia por herencia, y no hay que ser miembro para ser salvo, sino hay que ser salvo para ser miembro. También tenemos el principio sociológico, que es un gobierno congregacional. Esto quiero que quede claro porque Cristo es la cabeza de la iglesia. La palabra de Dios es la norma para todos. En asuntos prácticos no detallados en la Biblia, la iglesia descubre la voluntad de Dios por medio de una relación no jerárquica, basada en el amor, la igualdad y el servicio. Amados, todos los miembros tienen las mismas responsabilidades y los mismos privilegios, y asimismo cada uno de los miembros tiene el derecho de dar su opinión y su voto en la toma de decisiones. Este principio también se ha llegado a conocer como el sacerdocio del creyente, que habla de la autonomía de la congregación. Según los bautistas, cada creyente es sacerdote con acceso directo a Dios por Cristo y con la obligación de ejercer sus dones personales en el servicio de la congregación. Entendemos que tales creyentes deben ser autónomos para respetar el sacerdocio de sus miembros. Sin embargo, ambos, tanto los miembros y la congregación, están bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Podemos entonces conocer también el principio psicológico, que es la libertad de conciencia o libertad religiosa. Para el pueblo bautista venezolano, la libertad religiosa es aquella dada por Dios de creer, de adorar y de propagar la fe sin sujeción gubernamental, pero sin dejar de lado las responsabilidades sociales y políticas. Es el derecho sagrado inalienable, o sea, no se puede transferir, no se puede vender ni ceder a otra persona, de que cada individuo a buscar a Dios puede interpretar las escrituras y profesar su fe sin coerción, ya que la fe es siempre voluntaria. Puedo decirles que si esto lo llevamos desde el punto de vista para edificar las iglesias, va a traer grande bendición. Pero si se ve desde el punto de vista de una fe distorsionada, va a desvirtuar el evangelio que predicamos. También tenemos el principio político, que es la separación de la iglesia y el Estado. Los bautistas, basados en la Biblia, reconocemos la existencia del Estado y los propósitos que Dios tiene también para este. Es el orden, la justicia y el bienestar social. Nosotros somos llamados a respetar, obedecer y orar por aquellos que presiden en las áreas de justicia de nuestra nación. Lo importante es que los bautistas abogan por una iglesia libre en un estado libre. Esta postura, amados, protege tanto a la iglesia de la interferencia gubernamental como al estado de la influencia religiosa, haciendo y garantizando así la libertad de conciencia. Y por último tenemos el principio misionero, la evangelización y las misiones, donde entendemos que cada cristiano bautista es un misionero, cada miembro de nuestra iglesia un evangelista, cada iglesia bautista una iglesia misionera y una iglesia que se reproduce en nuevas iglesias. Lo importante es que lo que debemos entender es que la proclamación posee dos dimensiones, hermanos. Está la declarativa y la demostrativa. Entonces, es decir, implica no solo el anuncio verbal del glorioso evangelio, sino la demostración del amor y del poder de Dios.
Para nosotros los bautistas es esta la razón la que hace que nos asociemos voluntariamente a un nivel local, a un nivel regional, nacional, continental, porque trabajamos en función, y hasta mundial, con el fin de sumar fuerzas y cooperar integralmente para el avance de la obra del Señor. Bien, entre los artículos de fe de las iglesias bautistas se encuentran los siguientes temas: las escrituras, Dios, la caída del hombre, el camino de la salvación, la justificación, el carácter gratuito de la salvación, la regeneración, el arrepentimiento y la fe, la elección, propósito de la gracia divina, la santificación, la perseverancia de los santos, la ley y el evangelio, la iglesia de Cristo, el bautismo del cristiano, la cena del Señor, el gobierno civil, los justos y los impíos y el mundo venidero. Después de entonces haber conocido nuestra doctrina y nuestros principios bautistas, tenemos que empezar a comprender que nuestra realidad es que hay cambios radicales en nuestras vidas y en nuestro mundo, y estos han traído un cambio de era y no una era de cambios, que simplemente hacen que con sus dinámicas y sus efectos puedan alcanzar a nuestras generaciones, y estas no están exentas de alguna forma ser formadas por ellas. Y lo primero que nosotros vamos a tratar de responder a las siguientes preguntas es cómo lo percibimos, cómo la iglesia está percibiendo todos estos cambios radicales. Bueno, debería ser con carácter preocupante al ver que nuestra generación ignora todos estos cambios radicales y globales que se dan en el mundo, sus dinámicas y sus efectos. ¿Cuál es nuestra interpretación? Amados, vivimos en un mundo que por sí mismo desarrolla corrientes de pensamiento, esos sistemas o proyectos modernos que pretenden dictaminar sobre las normas para validar las identidades, las relaciones, las experiencias, los conocimientos, aún las instituciones y la conducta humana. Estos generan en el individuo la distorsión de su identidad ética y su fe, creando un comportamiento egocéntrico y alejando al hombre de sus principios. ¿Cuál es nuestra respuesta a estos tiempos? Amados, nosotros como Iglesia Bautista en la antigüedad siempre hemos enfrentado desafíos, y este es otro momento para enfrentar, y podemos ignorar la realidad que nos circunda, o podemos negarla o evadirla, o simplemente poder mirar esta época como hay que mirar cualquier otra, una realidad producto de un entramado complejo de factores humanos, sociales, culturales y espirituales, que nos plantea desafíos, pero a su vez también oportunidades. De modo que si nosotros conocemos un poco más, entonces comenzamos a evaluar una realidad, la realidad de la lógica actual. En esta lógica actual, en este tiempo, no hay absolutos, la moral es relativa, se celebra y se defiende el pluralismo de ideas, se padece de sordera histórica, o sea, no se busca en la historia o ver cómo se dieron las cosas para avanzar, sino que simplemente se manejan en su sentido de su propia opinión. Ni decir de la espiritualidad en la actualidad, es una espiritualidad subjetiva, está simplemente basada en lo religioso, que lo religioso es emocional, es tribal, es decir, se crea allí entre ese concepto grupos, es sincrética. ¿Por qué? Porque hay una mezcla de doctrinas, ideas, culturas. También se encuentra el pensamiento actual. ¿Cuál es el pensamiento actual que se maneja? Bueno, nos encontramos con un ser humano sin referentes, o sea, que carece de modelos a seguir, a tener guías o figuras de inspiración que modelen su identidad, incluso valores o metas. Este ser humano está inclinado por lo instantáneo, quiere todo rápido, está en búsqueda constante de la felicidad, del placer, de que se basa en lo que le gusta y no en el sacrificio. Es gregario, pero es gregario en el sentido de que se juntan para hacer lo malo.
es visual, es un ser vinculado a la realidad virtual. Entonces llega a nosotros es cómo ser una iglesia en un contexto como este, que es la pregunta que vamos a tratar de responder. Entonces, estudiando un poco a fondo lo que son estos movimientos filosóficos que son corrientes de pensamiento, entre ellos encontramos cuatro: el neohumanismo, el relativismo, el individualismo y el hedonismo. Amados, el neohumanismo, mientras se sitúa al ser humano y a la razón como la medida suprema de todas las cosas, la Biblia sostiene que Dios es el creador y la autoridad absoluta, señalando que la naturaleza humana está caída y requiere redención. La Biblia es la que coloca los estándares de lo que es bueno y lo malo, porque proviene de una ley divina y objetiva, reveladas en las Escrituras. El neohumanismo sostiene que la moralidad es evolutiva y situacional, construida a través de la razón, la ciencia y la experiencia humana. Todas estas situaciones se están viendo en nuestras iglesias y debemos empezar a considerar que no está escapando nuestras nuevas generaciones a todos estos efectos y estas dinámicas. El neohumanismo está descartando cualquier revelación sobrenatural. A eso se suma el relativismo, que sostiene que no existen verdades absolutas y que todo es subjetivo. La Biblia proclama que Dios es la fuente inmutable de toda verdad y establece normas objetivas e inalterables para el bien y el mal. Vemos entonces que también la corriente de pensamiento del individualismo se suma a ello, porque si vemos esta corriente tiene el propósito de que se entiende como el egoísmo al extremo, es la autosuficiencia extrema. En pocas palabras, el vivir solo para mí. Parece mentira, pero esa es una frase muy común que podemos escuchar en nuestro alrededor. Entonces todo esto es profundamente contrario a las enseñanzas de Cristo. Aquí hay una trampa y quiero que la evaluemos, que es que cuando la fe se reduce a una experiencia privada y se ignora al hermano, entonces el discipulado pierde su propósito. ¿Por qué? Porque hay un sistema de que nadie se va a interesar por formar gente en que puedan tener una vida acercada al Señor y más consona con el llamado que Dios hace a la santidad. En Filipenses capítulo 2, versículo 3 se establece este principio. Por eso es que la Biblia rechaza el individualismo egoísta, promoviendo una vida comunitaria e interdependiente donde el servicio al prójimo es prioridad. Nada menos y nada más que nos queda el hedonismo, que es una doctrina, se le conoce como la doctrina del placer, y su fin supremo es ese placer de conseguir las cosas. Esta doctrina choca frontalmente con la ética bíblica, que la ética bíblica prioriza el servicio a Dios y el sacrificio. El hedonismo secular busca la autosatisfacción personal. En cambio, la Biblia enseña que el propósito principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Amados, nuestro mundo no solo nos plantea desafíos doctrinales y morales, sino que desnuda grandes necesidades, tendencias y búsquedas, oportunidades que nosotros debemos aprovechar desde la humildad, la santidad, la compasión y con creatividad. Todas estas virtudes han sido desarrolladas por el poder de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras iglesias, con el fin de que nosotros podamos tener vidas aceptables delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces ha llegado la hora de responder cómo afirmar nuestra fe y replantear nuestra función en la sociedad. Yo tengo aquí 7 puntos, voy a tratar de ser específico. En el primero es exponiendo fielmente a nuestro pueblo a la palabra de Dios. Esto es lo que hace que exista el arrepentimiento, cuando la palabra de Dios llega y cumple su utilidad en cada uno de nosotros. En segundo lugar, desarrollando modelos de liderazgo que respeten el sacerdocio del creyente, donde en ese sacerdocio, en ese liderazgo se fomenta el amor, la igualdad y el servicio, y evitamos los liderazgos que son verticales y autoritarios. En tercer lugar,
podemos inspirar el poder del amor y el servicio modelado por Jesús. Nosotros somos la representación, la imagen de Jesús en la tierra, por lo tanto debe expresarse lo que es el carácter, la integridad, la moralidad y la espiritualidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestro andar. En cuarto lugar, debemos incrementar el cultivo de la identidad bautista. Mire, amado hermano, nosotros necesitamos aprender a respetar nuestra identidad. Si nosotros no respetamos nuestra identidad, entonces no tendremos legado que entregar a las siguientes generaciones. Por ello es necesario incrementar el cultivo de la identidad bautista para que se pueda tener la consecutividad de lo que es el legado bautista. En quinto lugar, estableciendo necesariamente la formación bíblica y discipular. Si nosotros no nos preocupamos por la formación bíblica de nuestra iglesia y discipular, vamos a entender que la fe que nosotros hemos enseñado por tanto tiempo va a diluirse y va a perderse en el tiempo. Es necesidad entonces de tomar conciencia de la importancia de formar bíblica y discipularmente a nuestro pueblo. Sexto lugar, bueno, aquí he tomado en cuenta que hay que estudiar entre la relación que existe entre doctrina, principio y práctica. Esto está claro que son tres pasos donde el conocimiento se transforma en acción humana. Por ejemplo, la doctrina establece la base teórica, que es el porqué. El principio extrae la guía moral o jurídica, que es el qué, y la práctica ejecuta el acto tangible, el cómo. Si nosotros mantenemos esta verdad, nuestra identidad como bautista, en el sentido de que somos conocidos como el pueblo del libro, se va a mantener en el tiempo porque estamos cumpliendo con que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. En séptimo lugar, es asumiendo una declaración de fe nuestra. ¿Y en qué sentido? Bueno, pues la vamos a asumir con respeto, con responsabilidad y seriedad. Con respeto, porque si nosotros no aprendemos a respetar nuestros principios, cada uno de nuestros distintivos, nadie lo va a hacer. Y esto va a crear una confusión en nuestro pueblo. Debemos hacerlo responsables, sí, amados hermanos, porque nosotros debemos tener claro que para que nuestra fe llegase a donde está, muchos tuvieron que morir, muchos tuvieron que derramar su sangre, hacer sacrificios, para que hoy nosotros tomemos conciencia de la grande responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros al llevar y tener una fe singular heredada. Y por último, con seriedad, porque todo lo que nosotros debemos hacerlo, lo debemos hacer con el propósito de que nuestro pueblo pueda crecer en un ambiente hacia un norte de edificación, donde se pueda preservar cada día más nuestro, digamos, criterio denominacional. Por eso, amados hermanos, hasta aquí ha sido un tiempo de enseñanza y aprendizaje. Espero en el Señor que pueda ser un instrumento para edificar nuestras iglesias locales. Buenas noches, bendiciones.